Y no es tan fácil. ¿Se acuerdan lo que veíamos? Habíamos definido, dado dos definiciones de economía, que era la primera, la definición neomarginalista. ¿Se acuerdan cuál era? La asignación de recursos escasos para fines alternativos. Y la otra definición, la definición material de economía, es la producción, distribución, circulación y consumo de bienes, ¿sí? Y lo que nos interesa, ¿me entienden? Sí, habíamos visto lo que era producción y el problema importante en producción vinculado a las relaciones de producción, ¿no es cierto? ¿De qué eran las relaciones de producción? Los procesos de apropiación y de exclusión respecto de los recursos utilizados en el proceso productivo. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Me siguen esto? ¿O no? No, bien, súper, no. ¿Qué parte no me sigue? ¿Quién dice no? Así lo mismo. Bien. ¿Qué parte? Habíamos dicho que el acceso a los recursos no es homogéneo, ¿no es cierto? Trabajo, tierra, energía, herramientas no están libremente disponibles en el colectivo, sino que entre el acceso a esos recursos, ¿sí?, media esto que Marx había llamado relaciones de producción, que se nos aparecen a la mente, dice Marx, como relaciones de propiedad. Como propiedad, perdón. ¿Pero qué es la propiedad? ¿Qué es la propiedad? No, ¿qué es la propiedad? Un derecho, ¿sí? Y esa es una forma equivocada de plantear las cosas. No estamos hablando acá de derechos, ¿sí?, sino de procesos más o menos violentos que suponen dos movimientos, ¿sí? Un movimiento de apropiación y correlativamente a eso, un movimiento de exclusión, ¿sí? Es mío, ¿sí?, o es de alguien, y esto significa que todo el resto, tengo el poder, tengo los medios de coacción, como para decir, no es tuyo. ¿Me entienden? No es tuyo, no es tuyo, no es tuyo, no es tuyo. Eso es lo mío. ¿Me entienden esto? ¿Me entendés? ¿Sí? Y habíamos visto que también la distribución, que también este acceso a los recursos va construyendo el espacio, esto que llamamos naturaleza, si quieren, o incluso el espacio global, como un espacio geopolítico. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? En la medida en que yo puedo hacer eso en un espacio, lo que construyo son territorios. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? ¿Me entienden este punto? Y este aspecto va a ser muy importante posteriormente, ¿sí? La idea de territorio incluida dentro de los procesos económicos, ¿sí? Porque, a ver, veamos una cosa. ¿Quién construye territorios? ¿Quién conforma el territorio? ¿Ah? No. Dios tampoco. Tampoco. No cualquier individuo. Nosotros podemos hacer territorios chiquitos, como la casa, como no te sentés arriba mío que estoy usando el banco, ¿no? Ahora, ¿quién construye grandes territorios? El Estado, muy bien, el Estado. Lo que lleva a que desde el comienzo los procesos económicos estén cruzados con procesos estatales. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí?
vamos a ver que en particular para el capitalismo, y como está puesto ahí en la diapositiva, iba a decir filmina, no sé si todavía se dice diapositiva esto, que no es una diapositiva, como está puesto en la presentación, ¿sí? Esto es sobre todo válido para el capitalismo, ¿sí? Proceso de capitalismo y proceso de Estado tienden a ser el mismo proceso, ¿sí? Al menos así lo vamos a considerar nosotros. ¿Entienden? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué es la distribución? Esto no me importa mucho, pero quiero saber si más o menos de qué estábamos hablando. Procesos de adjudicación. ¿Y cuál es en nuestras sociedades el mecanismo que adjudica? El mercado. Muy bien. ¿A través de qué? A través de la formación de precios. Y entonces, ¿qué decimos del mercado? Si decimos del mercado que forma, si decimos del mercado que es un mecanismo de formación de precios, estamos diciendo otra cosa. Estamos diciendo también que es un mercado autorregulado. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Esta noción se entiende, pero esta noción también es central. Se llama mercado autorregulado formador de precios a través de procesos de competencia. ¿Sí? Ese es el nombre completo de todas estas cosas. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Chicos. ¿Sí? No hay problema con esto. ¿Sí? Y los procesos de circulación eran los procesos materiales que permitían inseparables de la distribución. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Y el proceso material más importante en la circulación para nosotros es el dinero. ¿Sí? Y habíamos visto que el dinero era un problema. ¿Sí? Porque yo les decía que la ciencia económica ha fallado. En realidad no hacemos tan mal. Las ciencias sociales en general fallan. ¿No es cierto? Ustedes ya en segundo año ya se deben haber dado cuenta de ello, porque no tenemos una sola definición para las cosas. ¿Entienden? En realidad la economía podría haber dicho lo mismo. La sociología ha fallado. En 200 años no ha brindado una sola definición consensuada de sociedad. ¿No es cierto? Ni de cultura, ni de Estado, ni siquiera de economía, lo que también es cierto, ¿sí? Pero con el dinero la cosa es tal vez más llamativa, porque es lo que más usamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede ser que esto que usamos tanto no sepamos qué es? Y lo que sabemos son las funciones que cumple, ¿no es cierto? ¿Y cuáles eran esas funciones? Era expresión de valor, ¿sí? Medio de circulación, el dinero de cuenta, ¿sí? Medio de cuenta, y el dinero deuda, ¿sí? Que también lo van a llamar algunos autores medio de pago. ¿Sí? Diferencia entre medio de cambio y medio de pago. ¿Sí? Porque si yo hablo de medio de pago, quiere decir que ha mediado un tiempo entre una adjudicación de un bien y su pago. ¿Me entienden? Y ese tiempo es la deuda. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Y no me acuerdo qué más había. ¿Qué más había dicho? Yo no me acuerdo si había dado Wallerstein antes o después que esto. Ahí está. Y otra cosa que también se la debemos a Marx es otra función del dinero,
que parece estar en otro plano. ¿Qué es esto que Marx llama dinero mundial? ¿Me entienden? Y que a nosotros nos va a importar mucho porque es un mecanismo geopolítico, un mecanismo de dominio en la relación entre Estados. O un mecanismo de hegemonía, vamos a decir, no un mecanismo de dominio. Bien. Y esto, no sé si, porque ustedes... ¿Quiénes estuvieron el viernes? ¿Sí? Perdón, no debería haber hecho esa pregunta. Debería haber hecho la pregunta de ¿quiénes no estuvieron el viernes? Ajá, bien. Entonces, nuestro problema es entonces llevar esa definición de la economía con todas sus complejidades al plano del capitalismo. ¿Sí? ¿Y qué es el capitalismo? ¿Sí? Brodel, que es un historiador muy importante, fue un historiador muy importante y que está en la biografía, va a distinguir dos planos, al menos, en la vida económica. Este plano que nosotros estábamos viendo, en la medida en que se refiere a las distribuciones cotidianas, a los consumos cotidianos, ¿sí? Al trabajo, etc., Brodel lo va a llamar la vida material. Incluyendo, yo diría, no lo diría Brodel, el mercado. ¿Sí? Yo voy a poner el mercado dentro de la vida material para no hacerle más lío. ¿Sí? Y por encima de eso, ¿sí? Incluyendo este mercado, ¿sí? Al que hemos estado haciendo referencia, el mercado al que accedemos nosotros, y en donde el comerciante sabe tanto o tan poco como nosotros, lo vamos a llamar mercado. ¿Sí? Y va a decir Brodel, no es el lugar del capitalismo. ¿Sí? Esta vida material y este mercado no tienen nada que ver con el capitalismo. ¿Sí? O mejor dicho, tienen algo que ver, pero no es allí donde surge el capitalismo. El lugar del capitalismo es lo que Brodel va a llamar contramercado. Y este contramercado es la antítesis de lo que consideramos como mercado. Si en el mercado suponemos que cualquiera puede comprar y vender, el contramercado, por el contrario, tiene participantes extremadamente exclusivos. ¿Me entienden? No cualquiera puede acceder al contramercado. Si los comerciantes, pequeñas empresas nacionales, etc., están acostumbradas a los pequeños beneficios, el contramercado es el lugar de los beneficios exorbitantes. Y por lo tanto, ¿sí? A diferencia del mercado que rige las transacciones ordinarias, las operaciones del contramercado son extraordinarias. ¿Me entienden? El contramercado no es rutinario. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? Y si la información siempre es escasa en el mercado, pero está al alcance de todos, y precisamente por eso el comerciante sabe tan poco como nosotros. Gracias por haber venido. El contramercado, ¿sí? En el contramercado, ¿sí? La información no circula libremente. ¿Me entienden?
precisamente uno de los elementos. Ah, no, vamos a dejarlo. No era esto, era un... En el contramercado, ¿sí?, la información es monopolizada por los participantes. Y finalmente, si en el mercado los agentes tienden a especializarse, el en el contramercado, los actores tienden a mantener abiertas, ¿sí?, sus opciones. No hay especialización, salvo una, ¿sí?, la finanza. ¿Entienden? ¿Me entienden esto? Y es el contramercado, entonces, el lugar de dirigencia de los procesos económicos. ¿Me entienden esto? ¿Sí? No vamos a mantener, para poder entender el capitalismo y los procesos económicos, lo que tenemos que entender es ese lugar de la que los diarios nos dicen poco, y lo poco que nos dicen no lo entendemos. ¿Me entienden? Los diarios nos dicen, Trump va a aplicar aranceles a la exportación de China, ¿sí?, a la importación de China, a la importación de productos chinos. ¿Qué significa eso? No nos dicen. ¿Me entienden? China amenaza con una guerra comercial. ¿Cuál es el impacto de eso sobre nosotros? Y es algo que nadie nos dice. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Y este es el punto que nos interesa ver. Esta zona en donde Estados Unidos se pelea más o menos, ¿sí?, con China, es el espacio del contramercado. ¿Me entienden? Para ver. ¿Me entienden esto? ¿Esto se entiende? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Díganme. Ay, me está haciendo lucecita. Morse no. ¿Se entiende o no? No se entiende. ¿Qué es lo que sabemos del mercado? ¿Sí? Lo que sabemos de los procesos económicos y la explicación que nos dan de los procesos económicos, en general, está instalada en nuestra vida cotidiana. Y la gente nos dice, ¿sí?, los especialistas en economía que nos dicen, las cosas se van a poner muy caras, se van a poner muy baratas, ¿sí? La esperanza de la inflación del gobierno ha caído y ya no está convencido de que va a llegar a la meta inflacionaria de un solo dígito, etc. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Ahora, si pensamos que esa es la economía, no entendemos absolutamente nada de los procesos económicos. ¿Entienden? Lo que tenemos que entender es el lugar de que pocos nos hablan, es de dónde son dirigidos los procesos económicos y son reestructuradas, ¿sí?, y son reestructurados y reformados los procesos económicos. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Entonces, no nos importa tanto lo que diga la UIA, porque son perejiles, ¿sí?, como lo que nos digan los grandes empresarios que salen en la revista Forbes. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Los 10, 15 tipos más ricos del mundo. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Me entienden esto? Nos interesan los procesos económicos que en general, de los que en general no conocemos, porque en esta zona del contramercado entra muy poca gente. ¿Me entienden? No, hierba. Ese es el compromiso con la materia. ¿Qué?
No sé. El problema es que todo va a querer ser disco, va a haber todo. Es decir, no hay lugar donde sentarse. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces vamos a diferenciar entre los procesos ordinarios y los procesos extraordinarios de ganancias siderales. ¿Me entienden? Y de los efectos de esas ganancias siderales, ¿sí?, en lo que vamos a llamar enseguida sistema mundo. Porque es a ese nivel, ¿sí?, en donde ese nivel vamos a tomar, ¿sí?, para entender cómo el mundo se organiza. ¿Me entienden? Porque es en ese nivel en donde se decide, por ejemplo, nuestro destino en tanto que periferia. ¿Me entienden? Donde se decide nuestras obligaciones de deuda. ¿Me entienden? Y es al mismo tiempo en ese nivel en donde se deciden los procesos bélicos. ¿Me entienden? ¿Sí? Las amenazas de invasión de Norteamérica a Corea del Norte, ¿sí?, o a Medio Oriente. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Y vamos a decir, es exactamente el mismo espacio, ¿sí? Y es un proceso interconectado el que lleva a Estados Unidos a amenazar con una invasión a Corea del Norte, y el proceso por el cual Estados Unidos decide poner aranceles a las importaciones chinas. ¿Me entienden? Y son esos movimientos de dinero, esos movimientos de mercancías, los que estructuran el mundo. ¿Me entienden? No significa esto que el mundo sea construido solo de esa manera. ¿Me entienden? El mundo no es una construcción de arriba hacia abajo. ¿Me entienden? Pero para entender los efectos de abajo hacia arriba, tenemos que entender primero los procesos jerárquicos, ¿sí?, mundiales. ¿Me entienden? ¿O todavía no? Si no me entienden, va a quedar más claro en la medida de que vayamos avanzando en la materia. ¿Sí? Así que denme una oportunidad de más adelante puede ser que entiendan. Y ahora esto. Entonces, el contramercado tiene que ver con esta noción, ¿sí? Mercado privado, ¿sí? El contramercado no es un mercado público. ¿Me entienden? Y para que surja este contramercado, ha debido ocurrir un proceso muy extraño, ¿sí?, que este capitalismo, este contramercado, se identifique con el Estado. ¿Me entienden? Sea el Estado. Sean tan densas las interpenetraciones entre agencias capitalistas y agencias estatales, que logren dos cosas, ¿sí? Que logren que los privilegios y la propiedad no solo puedan ser apropiados, sino puedan ser protegidos en el tiempo, en procesos de duración muy larga. ¿Me entienden? El patrimonio de los primeros capitalistas tiene más o menos 2 siglos de profundidad. ¿Me entienden esto? Y el Estado ha debido estar protegiendo todo el tiempo ese patrimonio para que esa propiedad se transforme en algún momento en capital. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Y esta protección siempre involucra un lugar, un territorio, que es el territorio del Estado. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hablaremos, ¿sí?, de contramercado y Estado. Ahora, esto se lo digo para que no se vayan perdiendo, ¿no?, porque enseguida lo vemos más detenidamente. Pero, ¿qué es el Estado para nosotros? ¿Sí? No vamos a pensar en lo que el Estado dice. Porque el Estado, ¿qué dice? De sí mismo. Que se ocupa del bienestar público,
que se ocupa del bien público, que se ocupa de todos ustedes, ¿sí? Nos vamos a preguntar más bien qué es lo que el Estado hace, ¿sí? Y lo que el Estado hace desde su inicio es organizar medios de coacción. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? El Estado es una entidad de organización de la violencia. ¿Me entienden? Y por eso puede realizar estas funciones que Brodel describe. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Por eso puede proteger la propiedad. Por eso puede excluir a gran parte de la población de esa propiedad. ¿Me entienden? Y por eso puede generar un territorio en donde esa propiedad sea protegida. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Y vamos a tomar esa definición mínima y vamos a ver otra cosa, ¿sí? No existe el Estado como singular. Desde el comienzo lo que tenemos son estados. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Lo que tenemos desde el comienzo en esta interpenetración de capital-estado no es un Estado, no es el Estado, es un sistema interestatal. ¿Me entienden? Que va a ir adquiriendo, ¿sí?, contenidos más complejos, articulaciones más complejas, que esta mínima que le damos. ¿No es cierto? ¿Me entienden esto? ¿Sí? El sistema interestatal, esa era la primera clase cuando yo le hablaba de que para dar esta materia, en principio nos teníamos que poner de acuerdo que era el presente, ¿no es cierto? Y yo les decía que el presente no era el mismo que el de ustedes, porque respecto de ustedes nos separan alrededor de 30 años, ¿sí? Y el contenido entonces, en mi generación se daba al sistema interestatal, estaba vinculado, por ejemplo, con una idea que era la idea de los derechos, lo que podemos llamar los derechos del hombre corriente. ¿Sí? Trabajo, salud, vivienda, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y el sistema interestatal, y en el sistema interestatal es operada como un elemento importante en las relaciones entre Estados. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? De allí que tuviéramos dos bloques, ¿sí?, que discutían entre muchas cosas, ¿sí?, quién se hacía mejor cargo de los derechos del hombre corriente, ¿sí?, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí?, o el bloque estadounidense del Tratado del Atlántico Norte. ¿Me entienden? Ahora, esta idea de los derechos del hombre corriente ya no forma parte, ¿sí?, de la forma que ustedes consideran del sistema interestatal. ¿No es cierto? ¿Me entienden esto? Y ustedes piensan en cosas que para mí hubieran sido absurdas, pero son las que circulan dentro del sistema interestatal, ¿sí? Como el Estado debe defender la libertad de empresa, ¿sí? Debe traer capital. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Y vamos a tener que también ver eso, ¿no? Bien, y habíamos dicho que el escenario... ¿Será el que no, perdón? No sé qué hace. Supongamos que vamos a decir esto con Brodel. El capitalismo precisa de un sistema mundo. ¿Sí? El capitalismo precisa de un sistema mundo porque es un proceso autoexpansivo. ¿Me entienden esto?
¿Me entienden esto? Perdón, dije Brodel. No Brodel, Wallerstein. ¿Sí? Que es decir, este señor está al que hacemos referencia ahí arriba. ¿Sí? Entonces, nuestra escena, el lugar, ¿sí? El espacio en el que opera este contramercado es lo que vamos a llamar economía mundo o sistema mundo, para oponerlo a los imperios mundo. ¿Sí? Un mundo es una zona del globo suficientemente amplia, ¿sí? Y en ese sentido cerrada sobre sí misma, ¿sí? O relativamente cerrada sobre sí misma. ¿Sí? ¿Qué significa que sea relativamente cerrada sobre sí misma? Que las relaciones al interior, ¿sí? Son más importantes que las relaciones con el exterior. ¿Me entienden? Profe, disculpe. Cuando pregunte qué es un sistema mundo en el examen, ¿qué le contestamos? Y me van a tener que contestar: el sistema mundo es una economía mundo definida por una división de trabajo. Y ese es el primer renglón. ¿Sí? No, después bien, por eso no zafaron, pero empiezan bien, digamos. Y después vamos viendo los otros renglones. Incompleto. ¿Eh? No respondo. Si lo quieren dejar pasar, abran la puerta y cuiden lo que. Abran. ¿Ves? Y no te hemos molestado, así que se va a molestar a señoritas alérgicas. Bueno, como sea. El sistema mundo se opone a un imperio mundo. El imperio mundo tiene una entidad, es una unidad política. Y por lo tanto, ¿sí? Tiene un centro de autoridad. Y de ese centro emanan órdenes. Y de ese centro emanan órdenes hacia el resto de los componentes. La economía mundo, por el contrario, es un sistema de división del trabajo. Y debemos llamar la atención sobre esto. En general, las economías mundo, el Mediterráneo, ¿sí? La Argentina, Mesoamérica, China, ¿sí? Medio Oriente, terminan colapsando o dando lugar a la formación de imperios mundos. En el único caso donde eso no ha ocurrido, ¿sí? Es a partir aproximadamente del siglo XIII-XIV, con la formación del capitalismo. ¿Sí? Es la única economía del mundo que ha logrado sostenerse en el tiempo. ¿Me entienden? Y se ha sostenido en el tiempo, ¿sí? Por dos mecanismos, ¿sí? Uno es el mecanismo básico de esta división del trabajo. El mecanismo básico de esta división del trabajo es el capital. ¿Y qué es el capital? Riqueza autoexpansiva. ¿Me entienden? ¿Me entienden esta noción? Riqueza autoexpansiva, ¿sí? Es decir, riqueza que se usa para la generación de más riqueza. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Y el otro aspecto, entonces este es un aspecto, ¿sí? Como autoexpansión, el capitalismo se ha movido siempre en territorios cada vez más dilatados. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Eso está de alguna forma
incorporado en su definición. Ahora, esto ha sido posible porque el capitalismo ha operado desde el comienzo en un entorno interestatal. Y ese entorno interestatal es parte de este mecanismo autoexpansivo. Porque entonces el capital puede dirigirse hacia donde obtiene mayores oportunidades de autoexpansión. Y ahí termina la definición. ¿Sí? Ahí estamos a la mitad de la definición, perdón. ¿Sí? Porque en esta autoexpansión, ¿sí?, generada en un entorno interestatal, lo que genera el proceso capitalista es esta palabra a la que yo he hecho referencia un montón de veces: geopolítica. Es decir, la división de la economía mundo, no meramente en una división del trabajo en donde todos seríamos igualmente socios, ¿no es cierto? Eso es lo que no ocurre, sino una jerarquización dentro de la división del trabajo, que vamos a llamar centro, semiperiferia y periferia. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es el centro y qué es la periferia y qué es la semiperiferia? Proceso de distribución de beneficios, ¿sí? de acceso y distribución de beneficios, ¿sí? De esto que Marx llama, igual hasta en base utilizando el nombre, plusvalía. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Centro, periferia y semiperiferia se definen en función de los mecanismos de producción y distribución de plusvalía. ¿Me entienden? Lo que significa que el centro obtiene más beneficios que la semiperiferia, que a su vez obtiene más beneficios que la periferia. ¿Me entienden? Y esos beneficios, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? Para Marx. No, nada sale de capital, porque el capital, recuerden ustedes, para Marx, es trabajo muerto. Como trabajo muerto no puede autoexpandirse. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿O no? Marx, ¿qué dice? ¿Cómo se obtiene beneficio en el capitalismo? ¿Cómo explota el capitalismo? ¿Quién aprobó sociología? ¿Quién aprobó sociología? ¿Bien? Fuerza de trabajo. ¿Pero qué es una fuerza de trabajo? El trabajo y el tiempo. ¿Bien? El trabajo y el tiempo que son los que generan la ganancia del capitalismo. Atrás, todo proceso clasista precisa de plus trabajo, ¿no es cierto? Porque si el señor feudal quiere vivir y no trabajar, necesita que el siervo no solo trabaje para sí mismo, sino que trabaje de más. O sea, precisa plus trabajo. Eso no es plusvalía. ¿Me entienden? Diferencia entre plus trabajo y plusvalía: plus trabajo existe donde hay sociedad de clases. ¿Me entienden? Porque donde hay sociedad de clases, algunos trabajan y otros no. ¿Me entienden? ¿Sí? La plusvalía, recuerden ustedes, se obtiene a través de la forma salario, ¿sí?, de la diferencia. Y esta forma salario es una relación social que establece una diferencia. La cantidad de trabajo no es lo mismo, ¿sí?, que el valor del trabajo. ¿Me entienden? Usted decía el año par en sociología, cuando dice que el empleador, el patrón le pagaba para que viva, para comer, no. El empleador le paga para que viva, ¿sí? Pero no le pide que genere el equivalente de bienes, ¿sí?, a los bienes que él necesita para vivir. Tiene que trabajar más, ¿no es cierto?
esa diferencia es cantidad de trabajo, ¿no es cierto? Y si yo resto esa cantidad de trabajo, ¿sí?, el valor de la fuerza de trabajo, obtengo la plusvalía. ¿Me entienden? ¿Sí? Ahora, pero este mecanismo es válido para la industria, para una industria, para el conjunto de las industrias, ¿sí? Dentro de un territorio definido. El mecanismo de distribución de plusvalor de una economía mundo es un poco a la vez más sencillo y más complejo, ¿sí? Es más sencillo porque tiene que ver con algo que todos sabemos, ¿sí? ¿Qué es lo que diferencia para nosotros, aparentemente, ¿sí?, el centro de la periferia? ¿Qué produce el centro que no produce la periferia? Acumulación de esa. Macri acumula como cualquier Macri, Cristina, Comer, todos acumulan. ¿Sí? Tecnología, muy bien. Pero el centro, en nuestra visión aparente, está vinculado a esta idea, tecnología de punta. ¿Me entienden? Lo que significa, y esa tecnología de punta no circula libremente, ¿sí?, en el sistema mundial. ¿Me entienden? Más bien esa tecnología de punta es apropiada, ¿sí?, con patente, por ejemplo, ¿sí?, solo en el centro. Y de allí entonces que el centro pueda captar la plusvalía que produce la periferia, porque puede cobrar por esa tecnología de punta en términos de intercambio desigual. ¿Me entienden? Cobro lo que quiero, porque nadie más lo puede producir. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Esto es válido para tanto para la tecnología, que lo que tenemos, tecnología máquinas, ¿sí?, como para otro tipo de tecnología que va a tener un papel muy importante de acá, que son las innovaciones organizacionales. ¿Sí? Fordismo, taylorismo, toyotismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Entonces, el mecanismo por el cual se produce esto, ¿sí?, es un monopolio. Y ese monopolio genera ciclos. Y estos ciclos tienen la forma del famoso ciclo de Kondratiev. ¿Lo ven o no? ¿Ven? Lo que descubre este economista soviético, que tiene triste fin, ¿no? Termina fusilado en el archipiélago Gulag, ¿no? ¿Saben lo que es el archipiélago Gulag, no? ¿O no? Gulag, ¿no saben? No. Gulag se llama, ¿nadie sabe? Gulag se llaman los campos de concentración de Stalin, ¿sí? Los campos de concentración de Siberia, ¿sí? Economista ruso brillante que no le caía muy bien a Stalin, entonces lo marche preso a Siberia y en Siberia lo fusilan. ¿Qué es lo que observa Kondratiev? Kondratiev. Observa, analizando un conjunto de indicadores económicos que son índices de precios, que la economía capitalista no se desenvuelve de cualquier forma, sino tiene, está mal hecha la gráfica, ¿no? Pero tiene una forma de ciclos. Entonces, cada cierto tiempo tenemos ciclos de prosperidad vinculados con una innovación, ¿sí?, a los que siguen
ciclos de estancamiento, ¿sí? Y finalmente de depresión, que son seguidos nuevamente por otro repunte económico debido a otra innovación. ¿Entienden? Entonces Kondratiev y sus seguidores, ¿sí?, van analizando cómo esto aparece en función de una serie de tecnologías, ¿sí?, como por ejemplo las industrias algodoneras, ¿sí?, de la Inglaterra manchesteriana, ¿sí?, la Inglaterra de la que analiza Marx, ¿sí?, y cómo eso nuevamente entra en una depresión económica hasta el ciclo del acero, ¿no es cierto? Y más adelante el ciclo de las industrias químicas y de la electricidad, y más adelante el ciclo de la petroquímica, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que la relación entre centro y periferia no es estable. No significa esto que nosotros vayamos a hacer alguna vez centro, ¿no es cierto? Pero sí significa que los que han ocupado el lugar de centro no han sido los mismos. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Y que lo que tenemos en el proceso capitalista en realidad no es solo un dominio monolítico, sino procesos de crisis y reestructuración del dominio en el sistema mundo. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Porque obviamente, no sé si entienden por qué se produce la crisis. ¿Por qué se produce la depresión económica para Kondratiev? ¿Por la competencia? Muy bien, por la competencia, porque no se puede mantener la posición monopólica durante mucho tiempo. ¿Me entienden? Los ciclos de Kondratiev duran de 30 a 50 años, ¿sí? Tenemos otro tipo de ciclos, y nosotros vamos a hablar de otros ciclos más, ¿sí? Pero precisamente tenemos intentos de monopolio que son fallidos, porque son reemplazados por procesos competitivos. Ahora, cuando tenemos procesos competitivos, entramos en una fase de recesión económica. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cae el beneficio. ¿Me entienden? En general, a todos nosotros nos conviene que caiga el beneficio, ¿no es cierto? Pero no hay que obtener. ¿Me entienden? No el Estado tampoco. ¿Sí? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Muy poco. Bien. Y ahora sí podemos ver esta pregunta. ¿Qué es un Estado? ¿Sí? Esto es el texto que ustedes tienen que leer de Sartre, que no sé cómo se pronuncia, yo le digo así. Ustedes no me crean la pronunciación, en general no me crean, ¿no? No creer la docente es una práctica saludable. ¿Qué dice Tilly? El Estado se parece a una organización criminal, ¿sí? Y en realidad en su inicio no podríamos distinguir el Estado de una organización criminal. ¿Me entienden? ¿Pero qué es una organización criminal? Organiza. Organiza. Organiza violencia. ¿Sí? ¿Para qué organiza violencia? Para acumular poder. Muy bien. ¿Y qué significa eso? Desplazar a otras organizaciones igualmente criminales. ¿No es cierto? ¿Me entienden esto? Los cárteles de México. Como los cárteles, como las mafias, como lo que ustedes quieran. Las barras bravas, todo eso, ¿sí? Más o menos hacen lo mismo. Ahora, lo hacen a escalas diferentes, pero la escala en la que empieza a operar el Estado es una escala, digamos, no muy amplia, ¿sí? Que es la escala de los estados feudales. ¿Me entienden? ¿Y qué hace entre las funciones de estas organizaciones criminales? La primera es muy importante,
¿sí? Porque para desplazar yo a otra organización, ¿qué hacen los cárteles? Guerra entre cárteles. ¿Me entienden? El Estado, como mecanismo de organización de violencia, precisa la guerra. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Esto, digamos, no lo trasladen a nuestro Estado, no estamos hablando de nuestro Estado, ¿sí? Y en particular no estamos hablando ni siquiera de los Estados latinoamericanos, estamos hablando del surgimiento de los Estados europeos, ¿sí? Un largo proceso, ¿sí?, que va desde la caída del Imperio Romano hasta la formación de los Estados nacionales, ¿sí? Y construyen entonces una organización. Es esa organización la que cierra el proceso de violencia, ¿sí? Han expulsado a sus rivales y ahora tengo que organizar las cosas para que los rivales no vuelvan, ¿sí? No hinchen, ¿sí? Los pocos que quieren acá no jodan. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Y esto es la construcción de Estado. ¿Me entienden? El proceso de neutralización de rivales dentro de un territorio. Ahora, puesto que el Estado o los criminales se encuentran con otros criminales o con otros estados o con otros estados criminales y necesitan la guerra para expulsarlos y necesitan de una organización para que no vuelvan, necesitan dinero. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Sí. ¿Y qué es lo que le van a ofrecer a sus clientes? Protección. Protección. Muy bien, le van a ofrecer exactamente protección. ¿Y qué es la protección? La protección puede ser ilusoria, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿alguien ha leído 1984? Ahí el Estado protege de algo que no ocurre, ¿no? Que es una guerra, ¿no? Que está ocurriendo todo el tiempo, ¿sí? Que está difundiéndose todo el tiempo, pero no es una guerra real, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido algunos ejemplos bastante trágicos al respecto, ¿sí? O la protección puede ser del interés del cliente. ¿Me entienden? ¿Y qué significa entonces una protección del interés del cliente? Desplazar al competidor. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Y este entonces es un movimiento de esta organización, el desarrollo de mecanismos de protección que, y esto lo vamos a llamar así, atraigan al capital en busca de beneficio. ¿Me entienden? Porque si el cliente obtiene una ganancia, si mi protección es más efectiva que la protección del adversario, ¿sí?, gano yo y gana mi cliente, ¿no es cierto? Porque así puede desplazar al competidor. Esto es lo que pasa, esto es lo que vamos a hablar en la próxima clase, con los estados en Italia, ¿sí? Es el inicio del Renacimiento y con la formación entonces del sistema interestatal. Porque el primer sistema interestatal que nos va a interesar es el sistema de las ciudades-estado italianas, y son las que inventan los mecanismos a los que vamos a hacer referencia una y otra vez alrededor de este problema que es de la protección. Las ciudades-estado italianas inventan la deuda pública. ¿Me entienden? Como mecanismo que liga el Estado al cliente. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Ahora, no solo debo proteger, también debo extraer
¿Me entienden? Es decir, no me interesa proteger a todo el mundo, me interesa únicamente proteger a los que atraen al capital en busca de beneficio. Al resto, ¿qué me interesa? Cobrar impuestos. ¿Me entienden? De allí esa palabra, impuesto, ¿no? No es algo que nosotros elijamos, es algo que se nos impone. ¿Sí? Y todo este proceso, ¿sí?, de impuestos genera, todo el proceso de extracción genera la otra parte del Estado. ¿Me entienden? Porque también para organizar este sistema de violencia cotidiana que es el cobro de impuestos, ¿sí?, debo organizar el territorio. ¿Me entienden? Entonces más adelante, mucho más adelante, ¿sí?, vendrán los cobradores de impuestos y detrás de los cobradores de impuestos también la policía. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Entonces tenemos, ¿se entiende esto? Que tener en cuenta, esto no... De todos modos esto se lo dejé en fotocopiadora, ¿no? Así que no se pongan a copiarlo. No me interesa en realidad que lo copien, sino me interesa esto. ¿Sí? Ese temita es el proceso de estatalización. En realidad esta flechita no tendría que estar, perdón, esta flechita borrarla. ¿Cuál? La de protección. ¿Sí? ¿Cómo dijo? Proceso de... Estatalización. Porque fíjense cómo comienza, ¿no? No tenemos que pensar, dice Tilly, que los constructores del Estado querían construir Estados, ¿no? Sino lo que decía Sacha, quieren desplazar al rival, ¿sí? Quieren poder, ¿sí? Y el poder es el desplazamiento de ese rival. ¿Me entienden esto? El Estado es un subproducto de ese proceso. ¿Me entienden? Y ese subproducto, ¿sí?, coloca la guerra y la extracción en primer término. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Estos han sido los motores iniciales de la formación de Estado. ¿Sí? Hago la guerra y necesito extraer de la población los recursos necesarios para hacer la guerra. Decime. No faltaría adoctrinamiento ahí, ya que subvenciona. No me interesa, no me interesa. En realidad, si vos te fijas. Usted citó 1984. ¿Qué? Usted citó 1984. Claro, sí. Pero en 1984 el adoctrinamiento es importante, pero si no te fijas, la escuela, la nación, ¿sí?, la política, son tardías en el proceso de estatalización. Son muy tardías, porque el proceso de estatalización comienza un poco antes que el Renacimiento. Y los procesos de formación nacionales, que son los que van a estar preocupados por el adoctrinamiento, y van a decir, miren, en realidad el Estado no es alguien que ejerce violencia, el Estado es la nación, y la nación es lo que todos nosotros somos y elegimos ser. ¿No es cierto? Esta frase de un maestro de Durkheim, que se llama Renan, ¿eh? Renan dice, la nación es un plebiscito diario. ¿Sí? Eso va a ocurrir mucho después. Después finalmente nos vamos a sentir argentinos, franceses, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que nos hemos sentido? Lo que dice Tilly es que en principio nos hemos sentido siervos, nos hemos sentido sujetos impositivos, ¿sí?, y nos hemos sentido comerciantes protegidos. El mejor de los casos. ¿Me entendés? Después, más tarde, cuando sea necesario. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Sí? Por eso les decía, no presten atención a lo que el Estado dice de sí mismo.
Presten atención a lo que el Estado hizo, a lo que el Estado hace, ¿sí? Y lo que el Estado hace es en principio esto. Y sobre este mecanismo de protección y extracción tenemos los procesos secundarios, que son estos marcados por las siguientes flechas: protección y construcción. ¿Me entienden? Y cada Estado nacional, que eso es lo que no nos interesa ver, va a ir variando de acuerdo a cómo fue su proceso. Si fue la guerra la que la llevó a la construcción del Estado, o fue de la extracción y la protección a la construcción del Estado. Pero no nos importa, ¿sí? Esos son casos particulares, ustedes no ven historiografía, ¿me entienden? Sería una cuestión más para un curso de historia moderna que para otra cosa, ¿sí? Pero me interesa que ustedes vean qué es lo que vamos a llamar Estado, y que el sistema interestatal es este sistema, en principio, de guerra de todos contra todos. ¿Me entienden? Y que en esta guerra de todos contra todos, el capital está en busca de beneficios. ¿Me entienden? Y entonces el Estado puede dirigirse al capital, ¿sí?, prometiéndole protección. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Bien. Y acá se pone más complicado. Vamos a decir en contra de Marx, vamos a tomar distancia de Marx en este curso, ¿sí? Marx liga el capital a los procesos de industrialización, ¿no es cierto? Esto es algo que todos saben. Marx insiste: no hay capitalismo, no hay modo de producción capitalista, sin los procesos de industrialización que han separado al trabajador de los medios de producción y por lo tanto lo han obligado a vender su fuerza de trabajo. ¿Me entienden? Si yo no tengo eso, no tengo capitalismo. Nosotros vamos a decir otra cosa. Vamos a decir que el capitalismo, ¿sí?, ha existido antes y durante de otra forma, y después, ¿sí?, de otra forma. Ha existido como capital comercial, ha existido como deuda pública, además de existir como capital industrial. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? Que el capitalismo para nosotros y el capital no está limitado a los procesos de industrialización, ¿sí?, sino que debemos incluir estas dos cosas: el capital comercial y la deuda pública, que más adelante llamaremos capital financiero. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Sí? Y entonces, esta última frase es la que tenemos que entender para entender un proceso cognitivo que veamos en este curso. El capitalismo ha tenido como característica la flexibilidad. ¿Me entienden? ¿Qué era lo que observábamos en la definición de contramercado de Brodel? ¿Qué decía Brodel? El capital no se especializa, ¿no es cierto? Solo se especializa en finanzas. ¿Sí? ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? Tenemos especialización en el mercado, no en el contramercado. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿No? Los primeros capitalistas que vamos a encontrar son genoveses, ¿sí? Así vamos a empezar en parte. ¿Y qué hacen? Y reciben un nombre, ¿sí? Los no importa, ¿sí? Nobleza, ¿sí? Forman una parte, un sector de la nobleza vieja, se llama. Es un nombre un poco irónico. ¿A qué se dedica? Se dedica al capital bancario, ¿sí?, que tiene como objetivo prestar dinero
a la corona española. ¿Sí? Para que la corona española, ¿sí?, haga esta aventura del espíritu humano que ha sido la conquista, ¿no es cierto? ¿Qué más hace? Comercian, ¿sí? ¿Me entienden? Comercian en la ruta con Oriente, ¿sí? Especulan con el oro, ¿sí? Prestan a los enemigos de España, ¿sí?, en particular Holanda, ¿sí? Tienen minas de mercurio, ¿sí?, que es lo que se necesita para la explotación de la plata potosina. ¿Me entienden esto? ¿Ven? No hay especialización. ¿Me entienden? Hacen un montón de cosas. Lo que no hacen es quedarse con una sola cosa. ¿Me entienden? Es lo que digo. Precisamente por eso lo que vamos a sostener, lo que va a sostener David, es que el capital es flexible. Sí. ¿Y no sería justo eso mercantilismo? Digo, si no es abrir la categoría de capitalismo. El mercantilismo es un término técnico que se utiliza para algo que sucede un poco después, ya bajo Holanda, ¿no? Acá en realidad todavía no tenés mercantilismo, ¿no? Tenés esto que se llama arribismo, ¿sí?, en términos de teoría económica. Ahora, toma un capitalista contemporáneo, un grupo capitalista contemporáneo, ¿sí? Por ejemplo, lo que el grupo que no me acuerdo en este momento cómo se llama, que está detrás de Alibaba, ¿sí?, que era un grupo chino, ¿sí? El sitio de ventas que está compitiendo con Amazon, ¿sí? ¿Qué hacen además de ser un grupo de ventas? Son un grupo de logística, ¿sí? Son un grupo de explotación química, son un grupo financiero. ¿Me entendés? Ahora, y por lo tanto sería mercantilista, entonces no te seguiría el razonamiento. Es decir, puede haber mercantilismo, diría yo, dentro del capitalismo, pero igual lo que el capitalismo exige, por lo menos según Marx, es una gran masa asalariada, los medios de producción en manos de una minoría. Pero no, lo que el capitalismo exige es beneficio. Eso es lo que vamos a decir. Lo que el capitalista y el capitalista es flexible en cuanto a de dónde va a extraer el beneficio, ¿sí? Por eso vamos a invertir, vamos a mal usar un esquema muy famoso de Marx, que vos seguramente lo conocés, ¿sí? Este esquema, la forma de capital, ¿sí? La forma de capital, ¿alguien me la puede explicar? Está ahí de todos modos, ¿no? Está ahí en la pantalla, está explicado, ¿sí? ¿Se entiende? Para Marx, ¿sí?, el capital es en principio dinero, pero no dinero como tal, sino que es dinero que va a comprar medios de producción, ¿no es cierto? Medios de producción que van a exigir trabajo que va a generar plusvalor, ¿no es cierto? Plusvalor que se va a realizar como un nuevo dinero, ¿me entienden? Como D'. La gracia obviamente es que D' sea mayor que D, ¿no es cierto? Y entonces el plusvalor, ¿sí?, ha generado la ganancia. Esto es muchísimo más complejo para Marx, ¿sí? El plusvalor no es una ganancia, pero lo vamos a tener que tomar. ¿Me entienden? ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Y vamos a transformar esto en otra cosa. Vamos a transformar
esto en lo que Arrighi va a llamar ciclo sistémico de acumulación. ¿De vuelta? Ciclo sistémico de acumulación. D es liquidez. Dinero circulante o dinero de deuda. Bueno. Dinero que se convierte en una cosa, ¿sí? En una actividad para obtener beneficio. Pero para Arrighi no se trata solo de la obtención de beneficio, se trata de esto, sin lo cual no puede haber expansión del capital, libertad, expandir la libertad de elección. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? No solo obtener beneficio, sino la libertad para que de ese beneficio, ¿sí?, que ese beneficio sea orientado hacia la actividad económica más rentable. ¿Me entienden? Lo que no significa mantenerse en M necesariamente. ¿Me entienden? Por ejemplo, sacar ese beneficio y colocarlo en un paraíso fiscal. ¿Me entienden? Transformar ese beneficio en deuda pública. Transformar ese beneficio, ¿sí?, en otra actividad, en una actividad bancaria. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? ¿Profe? Párame un cachito. Sí. No, iba a decir el caso Disney, ¿no? Pero más que nada, que cuando usted estaba en un trabajo o ahí sobre una empresa. El caso de... No. A las 10, ¿no? A las 10 debe ser. Era lo que le había dicho ayer. No digo que en este caso el trabajo que tiene otro tipo de empresa. Vamos ahora a los medios de comunicación que todos conocemos. Hace poquito Disney compró una parte de Fox para poder realizar todo el producto de Marvel. Pero por ahí no quedaba claro qué pasaba con esta parte de Disney. Si quedaba para la Fox o quedaba para Disney. Y ahora se confirmó hace poco tiempo que esa expansión expandida de libertad de selección expandida quedó para la Disney porque puede hacer películas con los derechos que tenían las compras y Bien, y tal vez más largo que eso, porque también acá, en ese proceso, hay una serie de patentes tecnológicas, ¿sí?, sobre las que Disney mantiene derechos, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, esto no tenemos que ver, este es el interés de Arrighi, no tenemos que ver solo como un aspecto de si una empresa, ¿sí?, con un mecanismo empresarial, sino como una organización de los movimientos cíclicos del capitalismo. Entonces, para un cachito, que termine esta idea, ¿sí? DM, ¿sí?, pertenece a una parte de un ciclo largo en economía que vamos a llamar expansión material. Por ejemplo, la industrialización de la que habla Marx, ¿sí?, o la industrialización a la que se refiere Gramsci, ¿sí?, la industrialización manchesteriana, ¿sí?, bajo inglesa, ¿sí?, o el proceso de industrialización norteamericano, ¿sí? Ambos son fases materiales. Y esas fases materiales llegan en algún momento, por lo que observábamos antes de los procesos de competencia, a un tope. ¿Sí? Ese tope, obviamente, es un tope en términos de beneficio. ¿Me entienden?
Y de allí tenemos una fase MD de expansión financiera. El capitalismo, ¿sí? El capitalista, abandona la producción material, abandona el comercio, abandona la industria, ¿sí? en la que hasta ese momento había aparecido especializado, ¿sí? Y busca libertad. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Es decir, ¿sí? Elige no la inversión, ¿sí? Al llegar a la competencia, sino la liquidez. Y entonces llegamos una y otra vez a lo largo de la historia, ¿sí? Tanto si se trata de banqueros genoveses, como si se trata de accionistas holandeses, o empresarios ingleses, o multinacionales norteamericanas, ¿sí? Eligen la liquidez y empiezan a especular financieramente. ¿Me entienden? Porque el proceso de industrialización, la expansión material, ha llegado a su término. ¿Me entienden? Sí, sigo invirtiendo ahí, ¿sí? No tengo el beneficio que había obtenido hasta ese momento y busco más beneficio. ¿Me entienden? ¿Y dónde obtengo más beneficio? Volvamos a Chile. ¿Dónde obtengo más beneficio? ¿Cómo se escribe Chile? ¿Qué? Es un texto de Chile, ¿no? Todos los textos que yo estoy... Me estoy deteniendo solo los textos. ¿Cómo se escribe el nombre? Pero no te preocupes por eso, porque está en la diapositiva y está en el programa y está en la fotocopiadora. Si querés, ahí está, Sarti. ¿Sí? ¿Ahora? Entonces, ¿dónde obtengo el beneficio? ¿Dónde el capitalista obtiene el beneficio? En el Estado. No en el Estado, en el conflicto entre Estados, que buscan atraer capital. Profe, cuando se refiere que el capitalismo es cíclico, podría ser también, como dice Foucault, que el poder puede estar, debe estar en circulación todo el tiempo, ¿no? No, Profe, no, completamente no. profe, Foucault nunca utilizaría el término capitalismo, ¿sí? Como eje de su análisis. ¿Me entienden? Porque precisamente todo el esquema va en contra de Foucault. Nosotros lo que queremos es encontrar puntos fijos y no móviles, estructuras estables que nos permiten entender, ¿sí? Claves regulares de la historia. Foucault basa todo su análisis, todo el proyecto genealógico de Foucault en sentido contrario. Es que ¿qué es la liquidez? dinero como medio de circulación o como medio de pago. ¿Sí? Vamos a ver cómo esto va a tener que ver en algún momento, cómo el dinero medio de circulación se convierte en dinero medio de pago. ¿Me entienden? La clave obviamente está en que las deudas pueden circular como dinero. ¿Me entendés? A través de los bonos de deuda inventados por los genoveses cuando inventan la deuda pública. ¿Me entendés? Bien, ¿se entiende hasta ahí? ¿Sí? No sé si te queda más claro con eso a lo que me refería, ¿sí? Y en dónde nos separamos de Marx, ¿no? Nos separamos de Marx entonces en considerar el capital como un mecanismo básicamente flexible, ¿sí? Decir. Lo que tú me has dicho al final era que el capitalismo es, en esencia, conseguir beneficio. Sí. Conseguir beneficio que ha hecho en toda la historia de la humanidad. Entonces era en todo caso la forma especial de conseguir beneficio. La especificidad histórica del capitalismo acá no está en la obtención no está en ese punto, obviamente, sino en el entorno en donde se consiguen beneficios, entorno que explican en parte la especificidad del beneficio. Ese entorno es el entorno interestatal.
¿Me entendés? Hemos desplazado, yo entiendo perfectamente lo que vos me decís, ¿sí? Si estuviéramos viendo, en otros años me he centrado en Dobb, por ejemplo. Dobb piensa eso, ¿sí? Lo específico de capitalismo, cuando hablamos de capitalismo tenemos que hablar de una especificidad histórica, ¿sí? Ahora, cada vez estoy más convencido de que cuando hablamos de capitalismo no hablamos de una especificidad histórica, ¿sí? Hablamos de una historia de muy larga duración, ¿no? Que es la historia del mundo moderno, ¿sí? Bien. Y entonces vamos a distinguir estos ciclos. El ciclo genovés, el ciclo británico, el ciclo genovés, el ciclo holandés, el ciclo británico, el ciclo estadounidense, y una gran pregunta acerca de, estamos en el mismo ciclo, hemos salido del ciclo, ¿sí? Estadounidense, está en crisis el ciclo estadounidense. Esa crisis significa la apertura hacia un nuevo ciclo, o significa un nuevo entorno del sistema mundial. No sé si vamos a poder analizar todas las hipótesis, pero al menos tiraremos algunas ondas, ¿no? Y estos ciclos, ven ustedes, y de allí lo que yo les respondí, lo que charlábamos, ¿cuál es tu nombre? Gorka, lo que charlábamos con Gorka. Entonces puedo ser más específico respecto a lo que yo le decía a Gorka. El capitalismo no es una especificidad histórica, porque marca ciclos, procesos de cambio continuo, que son los procesos de expansión material, y procesos de cambio discontinuo, que es la transición de un ciclo a otro. ¿Me entienden? Estamos dentro del ciclo estadounidense y vemos dentro del ciclo estadounidense un cambio continuo, ¿sí? Que va a estar vinculado a los procesos que están entre el taylorismo, el fordismo, el keynesianismo, la formación de las instituciones de Bretton Woods, etc. ¿Sí? Una historia que parece seguir una dirección, ¿no es cierto? Y una dirección relativamente acompasada. Entonces, todas las personas tienen la sensación de que saben qué es lo que va a ocurrir mañana, ¿sí? Y esa es parte de lo que entendemos por el capitalismo. Pero también tenemos que entender por el capitalismo los momentos de discontinuidad, que son los momentos de crisis, de transformación, de reestructuración, cuando las fases materiales alcanzan su límite y el capital busca nuevamente oportunidades de beneficio. Y reestructura entonces el mundo en busca de esas oportunidades de beneficio. ¿Me entienden? Es lo que pasó, porque no sabemos, en realidad es poco claro, si el capital se fue a Estados Unidos, si volvió a Estados Unidos, ¿sí? Lo que sí vemos, y lo puede decir cualquier analista, es que el capital adquirió un grado de movilidad desde el 80, que era el momento de mi presente en la primera clase, hasta esta época, un grado de movilidad realmente enorme. ¿Me entienden? Entonces, en un momento está en Estados Unidos, en otro momento está en China, en otro momento está en Japón, en otro momento está en Taiwán, en otro momento está aprovechando las oportunidades abiertas por la economía rusa, etc. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Reestructuraciones y reorganizaciones radicales, entonces. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Entendieron entonces lo que es un ciclo? Entonces ven que el ciclo
y esto lo tienen que tener muy en cuenta siempre. El ciclo para nosotros siempre va a contar de estas dos fases. Una fase de expansión material vinculada con el comercio y la industria, o la industria, ¿sí? Y una fase de expansión financiera vinculada con la transformación de ese capital nuevamente en capital líquido. ¿Sí? Profe, cuando habla del beneficio, se refiere, no está hablando de dinero, sino al proteccionismo que cada Estado da. No estoy hablando de beneficio propio. ¿Sí? Enseguida vamos a volver a hablar del Estado y de lo que el Estado obtiene, ¿no?, en el proceso de estatalización. ¿Sí? No, enseguida no. Enseguida no. Pero la clase que viene vamos a hablar de eso. ¿Sí? Y vamos a hablar de que si el capital le corresponde la lógica de MD, al Estado también le corresponde una lógica similar, pero que opera no en términos de capital, sino en términos de territorio. ¿Sí? ¿Se entiende acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? Y que la transición, ¿sí?, de una etapa del ciclo a la otra está generada por este techo que es dado por los procesos competitivos. ¿Entienden? ¿Entienden? Porque el capital, en su fase material, ha alcanzado su tope. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Básicamente, piensen en la economía mundial, por ejemplo, en la década del 70. ¿Sí? Entonces, todo el mundo se empieza a quejar de que ya no hay beneficio de la tasa del incremento de los índices inflacionarios y de que es necesaria mayor flexibilidad para el capital. ¿Sí? Y estas expansiones y reestructuraciones van a ocurrir bajo liderazgo. ¿Sí? Y es muy importante. Liderazgo. Y es muy importante acá la palabra liderazgo. ¿Sí? Y nosotros vamos a preferir a la palabra dominio. ¿Sí? Y este liderazgo es un liderazgo de dos caras, empresarial y estatal. ¿Me entienden? Y dentro de este ciclo de acumulación vamos a utilizar otra palabra, a veces no vamos a hablar siempre de lo mismo. Vamos a utilizar la palabra más específica del régimen de acumulación para ver la regularidad dentro de cada ciclo. Es decir, las estrategias y estructuras implicadas en la fase material. Y disparadas, ¿no?, desplegadas en la fase financiera. Y entonces, con esto, acá por ejemplo vamos a colocar dentro del régimen de acumulación palabras como fordismo, como toyotismo, ¿sí?, como modo de producción del dinero, ¿sí?, como modo de producción del dinero mundial. ¿Me entienden? Y entonces ya podemos entender que es un ciclo sistémico. ¿Sí? No es una cosa, es una perspectiva, ¿no? A Gorka le digo, no sé si Arrighi tiene razón, ¿sí?, ni idea, pero porque no estamos excluyendo a Marx del análisis, estamos situándonos en un plano diferente de donde se había situado Marx, ¿sí?, porque Marx se había situado en la industria y en el mundo material del trabajo, no es el plano donde nosotros nos situamos,
¿sí? Nosotros nos situamos en este plano de grandes capitalistas, grandes comerciantes, ¿sí? No de capitalistas, no de comerciantes, ¿sí? Y entonces esta perspectiva nos permite describir cómo se constituye el régimen de acumulación, cómo se constituyen estas estructuras y estas estrategias desplegadas por el capital durante un cierto tiempo. ¿Me entienden? ¿Sí? Bien, listo, listo, ya con lo que es hora. Ya saben, espérenme un cachito antes de ir a fotocopiar, así cambio lo que está mal en la fotocopiadora, que fue mi error de sí.